Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy pues le voy a dar continuidad a esta serie de problemas de la psicología y la psicoterapia en México y tal vez se extienda a otros países. Y el día de hoy quiero abordar el tema pues de mis colegas y los psicólogos y las psicólogas y las redes sociales. Eh, no es que en sí cada una de estas partes sea un problema, o sea, no es que las redes sociales sean un problema, sino es que mis colegas sean un problema, sí, sino que creo que hay colegas que utilizan las redes sociales de manera pues muy poco ética, por así decirlo, ¿no? O sea, las redes sociales yo sé que han sido un debate en muchos contextos, desde muchas perspectivas, por todas las implicaciones que conllevan, ¿no? O sea, hasta cierto punto han facilitado muchas cosas como la comunicación, ¿no? Tenemos una comunicación inmediata, nos informamos de manera más rápida, de manera más sencilla. Por ejemplo, algo que pasa en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, a lo mejor antes teníamos que enterarnos a fuerza por las noticias, ¿no? Que nos llegara a través de un conocido, una amistad, lo que sea. Pero ahora si uno se mete, por ejemplo, a Facebook, Twitter o X, ya no sé cómo se llama, la red social que ustedes quieran, y ponen en su buscador como su localidad, pues van a encontrar muchas noticias que están ocurriendo, ¿no? Es como el momento, la inmediatez, ¿no? Así con cualquier red social que también pues ha habilitado, como decía, el acceso a la información a muchas cosas. Por ejemplo, ahora podemos encontrar libros, ¿no? Que pues eso nos puede aliviar mucho porque pues a veces los puedes encontrar de manera gratuita y te ahorras un dinero ahí, puedes acceder a investigaciones, ¿no? A tesis, a tesinas de otros países, de temas que a lo mejor tú quieres o necesitas por X razón y a lo mejor antes no se podía, entonces ha habilitado el acceso a la información de manera muy amplia, de manera gratuita, de manera sencilla, y creo que esos son como factores pues muy importantes a resaltar, ¿no? También eh, independientemente de las cuestiones morales, de que esté bien o mal, pues ha brindado hasta oportunidades de trabajo para muchas personas. Hay personas que se dedican a las redes sociales y viven muy abundantemente de eso, de manera muy tranquila, ¿no? Pero también se ha prestado para muchas cosas, ¿no? Y situaciones muy turbias, ¿no? Tensas, ilegales, o sea, es bien sabido que también en las redes sociales uno puede encontrar contenido pues que expone a muchas personas, ¿no? De carácter sexual, de carácter, por así decirlo, denigrante, humillante para ciertas personas, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus claros y sus oscuros, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Pues mis colegas son mis colegas, ¿no? Entonces, voy a usar una metáfora, a lo mejor algo sosa, pero creo que puede quedar muy bien. Podemos como ver las redes sociales como un cuchillo de cocina, ¿no? Como un cuchillo de cocina bien afilado y si uno lo sabe utilizar, pues puede pues, crear buenos cortes o se puede facilitar la vida al momento de cocinar y cosas así, ¿no? Pero por ejemplo, no sé si ustedes han visto estos videos de los cangrejitos a los que les dan un cuchillo como que van así, ya no los pueden... Bueno, así yo siento que son mis colegas cuando les dan acceso a ciertas redes sociales, no van haciendo un desmadre por el camino. Y el problema es que muchas veces sí hacen daño, ¿no? O sea, no se quedan como estos cangrejitos que como que agarran el cuchillo y están así, se ve este chistoso, pero no lo hagan. Pero mis colegas sí pueden hacer mucho daño. Y la cuestión es esto, o sea, creo que eh, este tema que elijo el día de hoy pues le da como una muy buena continuidad a los dos videos anteriores que he hecho porque como ya lo expuse en los videos anteriores, a los psicólogos y a las psicólogas se les ha dado un papel en la sociedad, creo yo que de manera muy inadecuada y sin fundamento, como de personas que saben, de personas que se han vuelto como el sustituto de la figura moral, de personas que porque estudian la conducta y el estudio de la mente, valga la redundancia, saben cómo hay que vivir y entonces tienen las respuestas de cómo vivir o de cómo enfrentar la vida, de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer, se han vuelto jueces, ¿no? Tanto de lo moral como de la costumbre. Entonces, eh, precisamente como vivimos en tiempos donde las redes sociales están en todos lados y son un medio para comunicarse y para llegar a muchas personas y para generar dinero, para generar trabajo, entonces creo yo que muchos colegas
se sienten, ¿no? Como en este rol o en este papel de yo sé cómo hay que vivir la vida, qué está bien, qué está mal, cómo educar, cómo no educar, cómo llevar una relación, cómo vivir, cómo sentirse. Inclusive hay muchos colegas que parece que se sienten con esa capacidad de decir que sí está bien sentir, que no está bien sentir, cómo sentirlo, ¿no? Y entonces, eh, cuando se hace esta mezcla de la exposición tan grande que puede tener una red social con su inmediatez y un palurdo detrás de la pantalla que tiene aires hitlerianos, por así decirlo, pues se vuelve una bomba de destrucción, a veces masiva, a veces no tan masiva, ¿no? Pero pues por ahí va la cosa, ¿no? O sea, para dejarlo como más claro, aquí la cuestión y el problema es que una persona que no tiene ética, y esto creo que no solo aplica para mi gremio, sino para cualquier gremio, para cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier persona que no tiene ética o el sentido de un respeto o el sentido de, de lo que implica la salud mental, ya hablando de manera más específica, prolifera cualquier tontería que se le viene a la cabeza a través de redes sociales, y entonces hay muchas personas que por no saber del tema y que en realidad tampoco tendrían que saber tanto del tema, ¿no? O sea, creo yo que también vivimos, haciendo un paréntesis, en tiempos donde como que todos queremos saber de todo, ¿no? Como que todo el mundo quiere entrar, por ejemplo, a TikTok y volverse experto en, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? En la guerra de Israel-Palestina, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Todos se quieren volver expertos en política, todos se quieren volver expertos en fútbol, en deportes, en artes, o sea, como que creemos que por tener ese acceso a la información, ya por ver unos cuantos, que aparte son minutos, ¿no? O sea, 3 4 videos, 3 4 minutos de información, ya se sienten expertos. Pues creo que estamos muy errados en eso. O sea, la realidad es que no podemos saber mucho de muchas cosas. En realidad, conforme uno va creciendo, uno va avanzando, uno se va dando cuenta, por lo menos así ha sido mi caso y de algunas personas con las que puedo platicar, es que eh, uno en realidad puede saber hasta cierto punto de ciertas cosas muy concretas, porque la vida simplemente no da tiempo para tanto, ¿no? O sea, como que pensamos mucho que el trabajo es lo único que hay, pero pues también hay vida aparte, ¿no? Dormimos, hay personas que tienen hijos y los atienden, tienen parejas, en actividades de parejas, en ejercicio, o simplemente tienen horarios muy, muy explotados y entonces no tienen tiempo para gran cosa, ¿no? También es importante el ocio, ver una película, divertirse, salir, tomar una cerveza, un café, lo que sea. O sea, hay como que la vida no solo se trata de informarse sobre algo, sobre un poquito de muchas cosas y tratar de lucir como un experto, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar con este paréntesis es que muchas personas creen que tienen que saber mucho de todo para poder llevar una vida mejor, para vivir bien, ¿no? Y el gremio, mis colegas, siento que entran ahí como de manera muy animada, ¿no? A este proceso. Y entonces lo que va pasando es que, como decía, muchos colegas que no pueden reconocer en realidad que un proceso terapéutico es un proceso principalmente subjetivo, en el sentido de que aunque queramos que lo que se aplique a una persona aplique a todas las personas, pues eso es algo que en realidad no se puede hacer, ¿no? Aunque se hable mucho de ciencia, aunque se hable mucho de hacer estudios, de hacer investigación, la realidad, como ya lo he dicho en otros videos, es que lo que se aplica en un lugar, en ciertas circunstancias, en cierto contexto, difícilmente se puede aplicar a otro lugar con diferentes circunstancias, diferentes contextos, diferente todo, ¿no? O sea, no podemos como decir que lo que le pasa a una persona en China o en Japón o en Rusia, Ucrania, Argentina, Brasil, donde sea, lo vive de la misma forma aquí. O sea, por poner un ejemplo muy como general, no es lo mismo divorciarse aquí que divorciarse en Francia, por ejemplo. No es lo mismo perder a un familiar por una enfermedad aquí que en Polonia. O sea, por poner ejemplos muy burdos, no sé, los rituales funerarios son distintos, la legislación es distinta, los servicios médicos, todo es muy distinto, y entonces es muy difícil hablar de una generalidad en realidad que no se puede aplicar. O sea, entiendo que la intención sea hacer las cosas más fácil, que se
ponga la ciencia de por medio, pero creo que también desde ahí como que la ciencia se acaba prostituyendo. O sea, si ustedes, y yo creo que muchos, o las muchas personas que llegan a este video, que han visto TikToks de mis colegas, no va a ser raro escuchar a alguno de mis colegas decir, estudios dicen que, pero nunca dicen qué estudio es, nunca hablan de la metodología de ese estudio, o sea, no explican cuál es la hipótesis, cuál fue el método de la investigación, cuál fue el universo, cuál fue la muestra, cuál fue el instrumento que se utilizó, si estaba validado o no, cuál era el nivel de confiabilidad, cuál fue el proceso de análisis de ese estudio, de ese instrumento, qué conclusiones, o sea, nunca explican nada de eso, pero vaya que dicen, un estudio dice que, o estudios dicen que, y entonces a mí me arrancan el cerebro cuando escucho esas cosas, pero bueno, a lo que quiero llegar es eso, o sea, como que el gran problema de lo que estoy tratando en este video para mí es que eh, hay muchos colegas que no trabajan para nada con ética y entonces creo que sí son muy conscientes de lo que las personas quieren escuchar y se lo dan. Y se lo dan a través de un medio masivo, inmediato, pero sin ningún control de daño, por así decirlo, o sea, sin repercusiones, sin responsabilidades, sin consecuencias para ellos, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es lo que produce? Pues produce muchas personas que están pésimamente informadas sobre su situación emocional y que por ende toman decisiones pésimas sobre qué hacer sobre su situación emocional y que eso puede impactar a diferentes áreas de su vida, o sea, en sus cuestiones laborales, económicas, relacionales, con su familia, su pareja, sus hijos, por ejemplo, sus padres. Entonces, lo que tenemos aquí es una reacción en cadena de un troglodita diciendo tonterías y personas que en su desesperación o en su afán por sentirse mejor, eh, engullen, por así decirlo, esa información, no la digeran, no la resuman, no la analizan, no nada, y tratan de actuar, tratan de realizarlo sin ningún detenimiento, ¿no? Y entonces vemos personas que eh, tienen turnos de 10 12 horas diarias y ganan 6,000 pesos al mes, pero que piensan que si toman más agüita y que si se paran a las 4:30 de la mañana y hacen yoga y si a lo mejor el domingo llenan un tambo de agua con hielo, si se meten, pues van a salir de su zona de confort y entonces las cosas van a cambiar, ¿no? Cuando en realidad ahí estamos hablando de un contexto social, económico, político muy duro, muy adverso, o sea, meterse un tambo de agua pues no va a cambiar que tu jefe te explote o no te explote, ¿no? Nada más te vas a enfermar, te va a dar una hipotermia, te va a dar una neumonía, una cosa así. Ahora, habiendo dicho eso, tampoco digo que la terapia va a cambiar la situación social de la persona, pero un terapeuta ético sí va a poder acompañar a una persona así y a lo mejor le permita encontrar cierto alivio, encontrar cuestionamientos, dudas, inclusive encontrar impulso para moverse en esa situación. O sea, repito, no le va a solucionar la vida, pero algo va a pasar, algo va a provocar. Y entonces ese es el problema también de las redes sociales, más la combinación con mis colegas, que también tiene que ver con una cuestión de enajenación. O sea, eso no lo dije, pero también creo yo que ese es un grave problema de las redes sociales ahora, que las redes sociales están haciendo la chamba que la televisión hacía hace tiempo y que sigue haciendo, y que si bien las redes sociales y las plataformas digitales han desplazado un poco la televisión, pues no la han sacado de la jugada por completo, por así decirlo, ¿no? O sea, todavía, vaya, o sea, si ustedes se meten a cualquier plataforma, la que sea, se van a dar cuenta que empiezan ya a ver novelas dentro de esas plataformas, aunque sean de otros países, ¿no? Por ejemplo, van a ver que ya hay como estas como comedias románticas que en realidad son novelas, o estas como series familiares que se parecían mucho a las que veían en la televisión. O sea, el contenido sigue siendo el mismo porque tiene un fin, ¿no? Que si nos ponemos más filosóficos, más uh,
politiqueros, por así decirlo, pues tiene que ver con la cuestión de pues, apendejar, ¿no? De apendejar a las masas, de mantenerlo a uno ahí quieto. O sea, repito, es muy complejo porque también yo lo acabo de decir, ¿no? O sea, no es fácil aventarse una jornada laboral de 10 12 horas y que aparte tuviste que aventarte 1 hora y media, 2 horas de transporte antes y después de llegar y todavía llegar y querer pensar, pues no, o sea, uno ya tiene ganas de llegar y descansar, de ver algo que lo relaje, de distraerse, bla, bla, bla. Pero si uno no empieza a meter por lo menos ciertos tiempos ahí para reflexionar, para cuestionar, pues las cosas van a seguir igual y siguen igual y es, yo sé que lo menciono mucho, pero es que a mí ese libro se me hace una gran referencia. Es lo que propone 1984, ¿no? Es lo que decía George Orwell, ¿no? O sea, esta como enajenación de las masas, ¿no? Esta cuestión de estar como no aturdido todo el tiempo y no cuestionarse nada de la realidad. Y ese también es un grave problema que mis colegas perpetúan en las redes sociales. O sea, mis colegas todo el tiempo están queriendo dar respuestas y certezas y formas, reglas y hasta leyes de cómo vivir, cómo sentirse, cuando en realidad yo considero que nuestro trabajo como psicólogos, independientemente del enfoque en el que nos formemos, e independientemente de si somos psicoterapeutas o no, o sea, yo creo que un psicólogo, ya sea que se dedica a lo educativo, a lo laboral, a lo social, a lo comunitario, la psicoterapia clínica, lo que sea, si es parte de nuestro trabajo ver qué es lo que está pasando y paseando. No es que se pasen como imbéciles mis colegas, pero bueno, porque muchos colegas también siento yo que se pavonean, como que agarran cierto renombre en redes sociales y entonces ya es como que, repito, agarran este estatus o este rol social como de gurú, como de maestro, ¿no? Y se lo ponen aquí en la frente y son unos inmamables de lo peor, son los inmamables del mundo. Pero bueno, a lo que iba con todo esto es que ya me hice bolas. Creo que estaba llegando yo a un punto donde, para ser muy honesto, o sea, hacer estos videos, por un lado, me ayudan a desahogarme, pero también sé que, porque ya ha pasado, que me distancian cada vez más de mi gremio. Y eso, por un lado, me da gusto, pero por otro lado, pues también me duele. O sea, sí me veo yo más solo, más solitario, porque pues yo sé que a muchos colegas míos cercanos y no cercanos no les gusta esto que digo, ¿no? Porque pues es evidenciar el gremio y creo yo que es evidenciar un gremio que tiene muchos problemas muy graves y no hacemos nada y pues esto es lo único que yo encuentro que puedo hacer, ¿no? Por lo menos evidenciar, provocar que nos cuestionemos algo, ¿no? Pero bueno, creo que pues, por eso es el lapsus, ¿no? Ese miedo. Pero tratando de recordar lo que les decía, mis colegas como que toman este estatus de gurú, de maestros, y entonces lo que digan, ya sea un tweet, ya sea un video de 1 minuto, las personas que lo siguen se lo toman como una verdad y entonces como que se va perpetuando este ciclo de figuras, de ídolos muy cercanos como a la deidad, donde no se cuestiona nada, ¿no? Y si uno lo piensa, pues ese ha sido un grave problema de las religiones, ¿no? Ese ha sido un grave problema, por ejemplo, de la religión católica en México, que se ha como impuesto y que no se ha permitido una reflexión. Y no es un problema de la religión, de la relación per se que uno puede tener con la religión, sino que es un problema de las personas que dirigen, o sea, de las instituciones que se ponen como a dirigir las religiones. No sé, yo tengo muy claro, porque eso me hizo mucho sentido cuando lo leí en un libro de Carl Jung, el de Psicología y Alquimia, que él decía que lo más importante de la religión no es la institución y no es la lectura literal del texto religioso. O sea, lo más importante de las religiones son sus textos religiosos por la interpretación que uno puede hacer de ellos, por las parábolas, por los procesos de análisis, de reflexión, por el aprendizaje que uno puede sacar de ellos, no por tomarlos de manera literal. Y ese es el problema, o sea, la literalidad con la que se toman las cosas en el día de hoy, y no solamente es en el día de hoy, o sea, ya es como una cuestión de décadas, ¿no? Como
como lo que muchos padres suelen decir en casa, ¿no? Y lo haces porque lo digo yo, o sea, porque soy tu padre y yo lo digo, porque soy tu madre y yo lo digo, o sea, no hay como un espacio de cuestionamiento, de reflexión ni nada. Y entonces eso es lo que yo noto mucho en redes sociales con mis colegas, que dicen esto, ¿no? Así como de 5 tips para detectar la depresión, 5 tips para hacerle frente, ¿no? Y lo más nuevo de, te voy a regalar una sesión, y es como, no, o sea, no se trata de regalar algo, no se trata de dar tips, se trata de que a lo mejor podamos crear espacios, por lo menos para mí eso se trata, donde se generen reflexiones, donde se generen cuestionamientos, donde se generen dudas, pero pues mientras eso no pase, repito, o sea, vamos a tener personas que están como uh, embestidas de un rol que la sociedad les da y que tienen mucho poder ahí y que tienden a ser corrompidas por ese poder y que les dan a la mayoría de las personas lo que quieren escuchar sin importarles si les ayudan o no en realidad. Entonces, bueno, creo que para evitar siendo repetitivo, la idea ya quedó bastante clara. Eh, si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen sugerencias de temas, háganmelo saber. Y la petición que yo les haré a ustedes es tomen con pinzas todo lo que mis colegas digan, inclusive yo, inclusive colegas que plantean conceptos interesantes, más profundos, más complejos, o sea, no lo tomen como una ley o como una verdad, o sea, no se encasen con la idea de que la psicoterapia, la psicología, psicoanálisis, la gestal, la terapia familiar, son reglas rígidas, son teorías y muchas veces a muchos colegas les duele como esta cuestión de que no se instauren como teorías rígidas, ¿no? Como leyes, vaya, como en la física o en las matemáticas, ¿no? O sea, pero tampoco es necesario, o sea, muchas cuestiones que trata la psicología parten desde la subjetividad, o sea, si ustedes están interesados más en cuestiones médicas, de investigación pura, pues métanse mejor a psiquiatría, métanse a neurociencias, o sea, si a ustedes les interesa ver la vida desde esa perspectiva es válido, o sea, tampoco digo yo que la investigación o la ciencia sea mala, al contrario, es importante, pero también es importante identificar qué sí, qué no, en qué momento, y como decía, o sea, no andar citando eh, investigaciones o estudios que luego se inventan de la nada o de Facebook o cosas así y no pueda ni siquiera decir de qué trató la metodología, como ya mencioné antes. Entonces, esa es mi petición, que tomen las cosas con pinzas, que las racionen, que las racionalicen, que las reflexionen, que se cuestionen y que pues se tomen un tiempo para eso. Entonces, bueno, con eso termino el video de hoy y los espero en el próximo. Adiós.